cuando estamos en el fútbol vivimos en una burbuja, que por ser quien uno es, pues a uno no le pasan ese tipo de cosas. Te puede dar un infarto, te puede dar cualquier tipo de cosas y en ese momento sentí la muerte muy de cerca. Hay historias de vida que no solamente uno puede analizarlas del éxito, sino de todo lo que hubo que pagar, digo pagar en sacrificio, en horas de trabajo, en muchas horas de insomnio incluso, para poder llegar a donde se ha llegado. Cuando se mira atrás y se ve toda esa vida, todo ese recorrido, se debe sentir una gran satisfacción. Y mucho más cuando se es joven, porque el hombre que tenemos al frente es un hombre muy joven, que ha dejado una gran imagen, una gran estela en el fútbol y que la sigue teniendo porque sigue vinculado al fútbol. Queremos que usted sea parte activa de esta comunidad en crecimiento. Si el contenido le aporta valor, ayúdenos con un like, suscribiéndose al canal y dejando su comentario. El invitado, Mauricio Mao Molina. ¿Qué tal, Mao? ¿Cómo te va? Rafa, un placer estar acá contigo. Te agradezco por la invitación. Siempre considero que es motivo de bendición poder compartir estos espacios contigo, con la gente que todavía me buscan para poder contar un pedacito de la historia. Claro, porque tienes una historia bien interesante, aunque eres un hombre muy joven. ¿Eres un hombre de cuántos años? 45. Pero no los aparentas. Eres lo que se dice en tu tierra, en Antioquia, un comeaños. Sí, Rafa, yo creo que ayudó mucho la cara de niño que tuve siempre. Y ahora, pues, en estos años, después del retiro, también mantenerse uno, intentar mantenerse bien desde la salud, de buenos hábitos, seguir entrenando. Creo que una de las cosas que creo que pude seguir construyendo después del retiro fue la disciplina que tenía cuando jugaba, de seguir entrenándome todos los días, de comer bien, de intentar llevar una buena vida, y creo que eso se ve reflejado también la felicidad de tener una familia construida, una familia donde ya tengo mis hijos, uno de 21 años viviendo en Estados Unidos, estudiando, ya se fue de la casa, y la niña María del Mar va a cumplir 17 años, está en el colegio, ya a punto de salir y empezar su carrera universitaria. Entonces ya como empezando a sacar la familia a flote, digamos, desde la educación, pero también lo que refleja la felicidad de poder haber construido durante todos estos años una familia estable y linda como la que tengo ahora. Claro, y cuando yo hablo de sacrificio, el primer sacrificio que tiene un deportista de alto rendimiento, un deportista profesional, como es el caso de ustedes los jugadores, es el costo de la familia. Porque la familia se levanta con uno, es cierto, pero son tantas las ausencias, son tantas las celebraciones, son tantas cosas que uno no logra compartir por estar precisamente dentro de la profesión, que cuando llega el momento del retiro uno como que compensa todo eso. Claro, sí. Lo primero es, por ejemplo, haber dejado a mi mamá y a mi hermano desde el 2003 que me fui hasta el 2016 que volví. Pues fueron 12 años de estar por fuera del país, de verlos muy poco, en los primeros años pues estar en comunicación tan precaria porque no teníamos internet, no teníamos las facilidades que hay hoy en día de poder tener un teléfono y poder tener a tu madre en una videollamada. Era ir a una cabina de estas de telefonía, marcar 2-3 minutos solamente porque era carísimo en esos momentos. Entonces había muy poco contacto con la familia y ese es el sacrificio del que hablas, del que uno paga. Luego está el sacrificio que empezó a querer pagar por mi esposa, la que obviamente hoy es el sustento de mi familia, y es que ella se fue cuando tenía 18 años de su casa, dejó a sus padres, dejó a sus amigos, dejó las noches de fiesta, las noches de reunión social con su grupo más cercano. Le tocó dejar su estudio también, porque en ese entonces estudiaba, pero ya se tuvo que ir fuera del país y no teníamos la facilidad de la virtualidad. Entonces también dejar sus estudios a medio acabar
Y bueno, todo ese sacrificio en familia es el que uno paga en ese momento para poder tener hoy lo que hoy tiene, que es una familia consolidada, linda, y poder empezar a disfrutarla después del retiro. Bueno, hablaste de tu mamá. Yo recuerdo aquellos eventos del Pony Fútbol, cuando jugabas con tiendas Margots y te acompañaba tu mamá a los partidos y te ibas convirtiendo en esa figura porque todo el mundo miraba al muchachito ese que jugaba también al fútbol y que le decían Mao. Y se convirtió, me lo dijiste hace un rato, como en un proyecto, ¿no? El proyecto Mao. Sí, mira, Rafa, que mi mamá obviamente fue la persona que me acompañó durante toda mi división de menores. O sea, cada 8 días estábamos en una cancha diferente por toda la ciudad. Cuando yo iba a competir en Club Sajo, el equipo del bogotano González, y ahí empezó el proyecto. Yo recuerdo mucho que después de esa Pony Fútbol que mencionas, donde yo quedo campeón, yo llego a la casa y lo primero que le digo a mi mamá es: yo hoy decidí ser jugador profesional de fútbol. ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años. Y fue la primera vez. O sea, porque mira, la historia de esa Pony Fútbol es que Jesús Ramírez, Chucho Ramírez, hoy obviamente dueño de Estudiantil, él en ese momento para esa Pony Fútbol logra hacer una selección Antioquia. O sea, nosotros teníamos 12 años, yo no sabía qué eran selecciones Antioquia, pero él consigue el permiso de Corporación Paisitas, que era en ese momento, de que le dejaran invitar un equipo. En ese momento nosotros, los jugadores federados, los que competíamos en la Liga Antioqueña de Fútbol, no podíamos participar en ese torneo si éramos federados. Pero él logra tener una invitación de un equipo que es como si fuera un Urabá, un Popayán, uno de estos equipos de afuera, y logró poder tener los jugadores federados de la Liga Antioqueña de Fútbol. Entonces él hizo una convocatoria de todos los jugadores de Antioquia, y recuerdo que éramos 200 pelados yendo a las canchas de UPB a hacer esa veeduría, y quedamos 18 jugadores de toda esa selección. Ya era una selección Antioquia. Quedamos 18, entre esos 18 soy titular, soy figura del torneo, quedo segundo goleador del torneo, quedamos campeones, no hacen un solo gol en ese torneo. Entonces yo ya ahí me vi entre una minoría muy selecta dentro de la ciudad. Entonces ahí me hace mi primera entrevista en la Pony Fútbol. Entonces yo regreso a la casa y le digo a mi mamá, yo ya en ese momento entendí que yo estaba en una pequeña cama de jugadores talentosos de Antioquia, y que podía empezar a resaltar y a empezar a hacer una carrera. Y ese día le digo a mi mamá, de ese día decido ser jugador de fútbol profesional. Es decir, lo decides no solamente por el éxito de estar en una camada muy seleccionada, porque te va bien en el torneo, pero aparte porque te sientes con la importancia de que ya te entrevistan, que ya también te preguntan. Claro, total. Y que obviamente yo desde ahí, de ahí hacia atrás, pues siempre tenía el sueño de llegar a ser jugador profesional. Pero bueno, yo pertenecía a Club Sajo, una escuela supremamente pequeña en Bello, que pues obviamente éramos muy modestos cuando salíamos a competir, que jugábamos muy bien al fútbol por lo que nos daba el bogotano González, pero uno pues no se proyectaba como para llegar a fútbol profesional porque todavía estaba muy pequeño y era una escuela muy modesta. Pero cuando yo me empiezo a ver ahí, yo ya le dije a mi mamá, yo tengo la calidad como para poder llegar. Si estoy en esta pequeña minoría, ya depende de mí, de lo que yo haga de acá en adelante para poder llegar. Y desde ahí te digo, Rafa, que tomo la decisión consciente muy precozmente, es porque desde ahí empecé a hacer todas las cosas que necesitaba hacer para poder ser jugador de fútbol profesional. ¿Y cuál fue la reacción de la mamá o cuáles fueron las condiciones de la mamá? No, lo primero fue la risa de una madre, escuchar un niño de 12 años diciéndole que es que yo iba a ser jugador profesional cuando nosotros veíamos eso supremamente lejos. Pues yo me imagino que ella se reía por la inocencia de un niño de decretar una situación de que ya iba a ser jugador profesional cuando quedaba muchísimo camino por el frente y cuando era muy difícil lograrlo. Y lo que te digo, si vos estás en una academia como la de Medellín, Nacional, Envigado,
pues bueno, pero nosotros éramos de Club Sajo, el barrio obrero, una escuela supremamente pequeña, y fue eso. Yo creo que fue la alegría, obviamente, de poder escuchar a un niño de 12 años con la determinación de que lo iba a lograr. Pero te pidió, por ejemplo, sí, está bien, pero me estudia, No, sí, pero tal cosa. Sí, Rafa, siempre en la casa fue fundamental, primero ser responsable con la parte académica. Tengo muy buena experiencia del colegio porque realmente siempre lo manejé bien. Pues me tocaba, hay veces cuando ya empecé a entrenar en las selecciones de Antioquia, recuerdo mucho que... ¿Era buen estudiante o no? Sí, era buen estudiante, por eso te digo que tengo muy buen recuerdo porque yo era de los que salía del colegio, iba a entrenar a la selección Antioquia al cincuentenario, entonces ya regresaba a la casa 7, 8 horas de la noche, ya bien tarde a comer, y pues hay veces tenía que hacer trabajos supremamente extensos y pues no tenía problema en muchas veces quedarme hasta las 3, 4 de la mañana haciendo un trabajo para levantarme a las 5:30 para poder ir al colegio, que entrábamos a las 6 de la mañana. Sí, me levantaba a las 5 de la mañana y recuerdo muchas noches pasar casi así en vela para poder responder con mis trabajos del colegio, y terminé el colegio, la verdad que muy bien. ¿Terminaste bachillerato? Bachillerato, sí, en el año 96. Sí, ¿quisiste hacer una carrera académica? ¿Cuál? Ahí empecé a... mira, lo mío fue supremamente como mandado del cielo, porque yo termino el colegio e inmediatamente en ese año a mí me compra Envigado. Y desde ese mismo enero del 97 yo me voy a jugar el Suramericano Sub-17 con la Selección Colombia, y cuando regreso de ese Suramericano me ponen a debutar en fútbol profesional. Entonces a mí no me dio tiempo como de escoger. Yo pasé a la universidad en su momento cuando terminé, pero inmediatamente ya estaba jugando fútbol profesional. Entonces casi que no tuve ni siquiera que escoger entre uno en la otra. Y también tenía muy claro que en el momento que ya empecé a jugar fútbol profesional o estar ahí en el equipo, pues esa iba a ser mi profesión. Y en ese momento, la verdad, Rafa, que no tenía la facilidad de la virtualidad. Tenías que ir a una universidad a estudiar o ser futbolista, porque no daba para hacer las dos. Y tuve compañeros que lo hicieron, pero las dos la hicieron a medias. No les daba para cumplir una y la otra. ¿Y tomaste la decisión que era? La decisión que era. La decisión de mi sueño, de lo que yo pensé que estaba hecho para hacer en la vida. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de carrera profesional en el fútbol? 20 años. ¿Jugaste 20 años? Yo empiezo a los 16, casi 17, y me retiro de 37 para 38, sí, 21 años. ¿Y te retiraste como muchos de 37, 38 porque ya las rodillas no dieron más, porque estabas muy golpeado? No, gracias a Dios estoy, pero... Está para jugar. Terminé muy bien. No tuve... Mi lesión más grave fue la de pubalgia, cuando estaba en Envigado, y bueno, cuando llegué a Medellín, que llegué lesionado, recién operado. Pero de resto, Rafa, tuve la suerte de estar muy bien. Una vez tuve ligamento cruzado de mi rodilla derecha, pero fue parcial, no me tuvieron que operar, solamente la logré sacar con rehabilitación 3 meses. Entonces yo terminé perfecto. Me retiro por voluntad propia, por conciencia, porque ya entendía que era mi momento de dejar a un lado, porque ya la relación costo-beneficio ya no era el mismo. Entregarle muchas horas de entrenamiento, muchas horas de concentración y muchas horas de viaje para tener tan pocos minutos de participación en los partidos, que considero que era normal porque ya mi físico no me acompañaba. Entonces también había que ser inteligente de tomar la decisión en el momento correcto. ¿Y en qué momento, cuál fue el momento correcto para tomar la decisión? Yo creo que eso fue un proceso que empezó, Rafa, desde que estaba en Corea. Cuando yo llego a Corea, creo que fueron los mejores años de mi vida, no solamente en mi carrera futbolística, sino en mi estabilidad emocional, la estabilidad familiar. Y creo que el estar allá me ayudó mucho para empezar a desprenderme de lo que más nos produce el fútbol, que es el ego, ¿no? El ego, el reconocimiento, la fama.
Yo allá, Rafa, era un ciudadano más entre 25 millones de personas. Yo salía a la calle y nadie me reconocía. Mi momento de fama era cuando estaba en el estadio, cuando jugaba y cuando salía, que teníamos contacto con los hinchas y ya, pero de resto allá sos una persona completamente normal. Y eso hizo que fuera desescalando los niveles de fama, de ego, de afán de protagonismo, y ahí empecé a preparar mi retiro. Entonces ya cuando llego acá en el 2016, yo ya venía con una conciencia diferente de lo que tantas veces me atropelló a mí, que fue el reconocimiento y la fama en los años anteriores. Y ahí como que empecé a construir el retiro, y el despejarse uno de eso le da a uno la capacidad de poder tomar la determinación en el momento preciso, en el momento en que usted ya siente que no es capaz de competir contra los pelados de 20 años, cuando te levantas después de un partido y no te demoras en recuperarte un día, sino 3, y cuando empezás a entender que los entrenadores tienen otras prioridades en juego, en otros jugadores, de ponerlos a jugar, y pues vos empezás a tener muy poca participación y empezás a tener los mismos viajes, las mismas concentraciones, los mismos entrenamientos, y ya no tenés la misma participación. Entonces ahí empezás a ver que el costo-beneficio no es el mismo y tienes que tomar esa determinación. Pero ¿por qué dices que en los años anteriores, cuando te atropellaba el deseo de la fama, del ego? Porque a mí me atropelló duro. ¿Cómo fue? Pues Rafa, en el 2002, cuando fue este equipo de moda de nosotros, quedamos campeones después de 45 años. Y el Medellín. Y cuando obviamente, bueno, ya había ganado la Copa América en el 2001, después viene el Medellín 2002 campeón, después en el 2003 me voy a jugar al exterior. Esos años para mí fue el cambio más brutal que tuve desde la parte personal, que fue pasar obviamente, de ser un niño conocido acá en la ciudad como el proyecto que vos hablabas de Mao Molina, al boom que representó ese Medellín del 2002. O sea, yo creo que tú recuerdas, estabas acá, lo que éramos nosotros en la ciudad, el cariño y la idolatría que tenía la gente por este equipo y cada uno de los integrantes de este Medellín, y obviamente uno eso lo atropella. O sea, uno piensa que todo lo puede, y muchas veces pasa por encima de muchas cosas que no debería uno pasar por el momento en que está viviendo. Entonces, ¿consideras que eso te llevó a equivocarte en algunas cosas, sí, en comportamiento? Sí, total. En comportamientos, en elecciones, también creo que carecí de un acompañamiento para la parte deportiva, porque tomé elecciones que no debería haber tomado. Fui a lugares donde creo que no eran las mejores para mi carrera deportiva. Y ahí vinieron 3 años muy oscuros en mi carrera, que fue cuando me fui a Morelia, cuando fui a la IN de Emiratos Árabes y cuando estuve en San Lorenzo. Y creo que muchas de esas decisiones también son tomadas desde el ego, desde ya empezar a poner prioridad a otras cosas. En ese momento empecé a poner prioridad más el dinero que mi carrera. Y creo que esas situaciones, pues, en su momento no fueron las mejores para mí, pero también me hicieron comprender que era un camino que yo tenía que pasar para poder llegar al lugar donde fui más feliz en mi vida, que fue Brasil y después en Corea. Ahora, fuera de mi país, obviamente. Ahora, hoy estás como panelista de un programa de fútbol, y te das cuenta que hay muchachos que están viviendo el mismo proceso tuyo, pues quizá un poco más acelerado y con otros dineros, y que la gente los cuestiona por sus comportamientos, por su manera de ser. ¿Tú entiendes todo eso? Todo porque no es fácil, Rafa. O sea, y más que en el fútbol, yo creo que nunca podemos justificar ni normalizar esto, pero sí podemos encontrar razones por las cuales hay algunos comportamientos de fondo. O sea, yo siento que cuando hablo de no justificarlos es cuando vos cometés un error de comportamiento, de actitudes, y que los jugadores los tienen, pero el problema es cuando usted se queda ahí, cuando usted no tiene la madurez o el acompañamiento, o la gente que está alrededor como para decirle, hermano, la estás cagando, así no es por acá.
déjate ayudar, déjate, porque realmente ese no es el comportamiento que se tiene que tener. Porque hay muchos jugadores, la mayoría crecen con muchísimas carencias de educación, de dinero. Entonces son cosas tan sencillas como cuando vos no tenés de niño cómo comprarte unos zapatos, cómo llevar comida a tu casa, cómo de 14, 15 años cuando empezás a salir con las niñas, cuando tenés tú y vos no tenés cómo comprarte una buena ropa, no tenés cómo llevar a tu amiguita a comer a un buen restaurante, sino que no tenés cómo llevar comida a la casa y de repente de 17, 18, 19, 20 años Lo tenés pasas todo. a tener mucha plata, empezás a ganar plata desbordado. ¿Cómo le dices a este chico que no le compre 20 pares de tenis? Claro. Cuando has crecido con esas ausencias, eso creo que es, Hay un golpe mental ahí. claro, un golpe, o un carro de no sé cuántos millones de pesos. Y entonces ahí empiezas a entender un montón de comportamientos que tienen los jugadores de fútbol, porque vivimos la vida al contrario de lo que la vive todo el mundo. Claro. O sea, nosotros empezamos a ganar plata a los 16, 17, 18 años, cuando la gente apenas está saliendo de su colegio, está empezando a ver qué va a estudiar para empezar a hacer su carrera y empezar a ganar dinero, quizás cuando ya está mucho más consciente y mucho más maduro y su estructura mental está más lista. Partiendo de eso, Cuestionar eso, Rafa. partiendo de eso, si me lo quieres contar y si se lo quieres contar a la gente, ¿de qué te arrepientes de esa época? ¿Qué decisión tomaste en esa época, más allá de haberte ido a varios equipos, de haber priorizado el dinero sobre el fútbol? Algo más que digas, me equivoqué en esto. Yo creo, Rafa, que en su momento no fui lo suficientemente profesional. Ya. A ver, y eso que yo me considero que yo he sido dentro de la media de los jugadores, o sea, como de los que he sido más centrado, que he tenido más capacidad como para direccionar mi carrera dentro del profesionalismo, pero tuve momentos que estaban otro cuento, o sea, y creo que gran parte de esos 3 años tan oscuros que tuve cuando me fui de acá fue porque perdí ese foco. Entonces yo llegué a Morelia, por ejemplo, llegué a Morelia y uno casi sin darse cuenta, yo sentí que allá, por lo que yo había hecho acá, por lo que había acabado de jugar una Libertadores deslumbrante y que todo el mundo hablaba de Mao Molina en Sudamérica, pues que allá me iban a conocer y que yo ya iba a llegar siendo digámoslo así, el jugador que ya había construido acá, ¿no? Allá no me conocían y yo tenía que construir mi futuro allá y yo eso no lo entendí. Entonces cuando llegué, a mí el entrenador no me había pedido, yo no era prioridad para él y yo lo que hice fue todo lo contrario de lo que debía haber hecho. Entonces yo, por el ego de creer que yo me merecía una oportunidad sin habérmela ganado, pues tomé una reacción contraria de que, entonces yo me voy de rumba. Entonces, claro, conocí a un compañero del club que era el goleador del equipo, que era el top del equipo, que no le decían nada, y él me invitaba para todas partes y yo me iba con él. Y yo estaba solo también, o sea, mi esposa en ese momento no era mi esposa, éramos novios y ella estaba acá en Medellín. Entonces yo llegué allá solo y me dejé llevar por ese camino. Cuando ya quise despertar ya era demasiado tarde, ya había creado una fama de que el pelado colombiano que llegó solamente de la pasas en la calle, y cuando quise despertar, cambiar eso, ya no lo pude hacer. Entonces son ese tipo de cosas, Rafa, de las que yo me arrepiento, porque creo que mi carrera hubiera sido completamente diferente, hubiera sido completamente mejor, porque tuve 3 años, imagínate, Rafa, 3 años donde hice un solo gol como profesional, 3 años, y alcancé a hacer 196. ¿Qué hubiera sido de mi carrera si en esos 3 años hubiera seguido con el promedio goleador para ser un volante? Claro. Pues seguramente mi carrera hubiera sido mejor. ¿Cuántos países recorriste? Bueno, mi primera experiencia fue México, luego fue Emiratos Árabes, luego Argentina, luego Paraguay, luego Serbia, luego vuelvo al continente, a Brasil, y luego me voy a Corea del Sur. Y obviamente pues Colombia, que es... Un trotamundos. Sí,
Sí, sí, ese apodo está más bien ganado que... Sí, no, porque imagínate, lo viste por todos lados y sobre todo tuviste la valentía de irte a explorar tierras, ir a jugar a Corea, ir a jugar en ese momento a Emiratos Árabes. ¿A quién se le ocurrió ir a jugar a Emiratos Árabes? Sí, increíble. ¿Sí o no? Increíble, increíble. Sí, Rafa, yo creo que en ese momento, vuelvo y te digo, cuando yo me voy para Morelia y tengo ese año tan nefasto allá, es que el fútbol es supremamente duro. Por eso, porque cuando yo me voy para allá, imagínate, Rafa, que después de la Copa Libertadores, yo alcancé a tener 16 propuestas de equipos para irme de acá del fútbol colombiano. Y termino yéndome para Morelia, la menos atractiva de todas, porque obviamente yo en ese momento pertenecía a Envigado, Envigado me quería vender y era donde pues la parte monetaria era mejor en su momento. Entonces, después de Morelia, ese año tan nefasto, solamente tuve 2 propuestas. Y era una en préstamo para News Old Boys, que en ese momento News Old Boys todo el mundo decía que estaba quebrado. Pues bueno, muchos jugadores iban allá y terminaban demandando al equipo. Y la de Emiratos Árabes. Entonces yo tenía para escoger entre esas 2 y yo digo, ¿y qué hago? Y pues obviamente me fui por la que era dinero más seguro, más estable, pero quizás obviamente la parte deportiva era renunciar. Mira que desde ahí no volví a la Selección Colombia. Eso fue cuando tomo la decisión de irme para allá, fue la última vez que me llamaron a Selección Colombia. Y ahí obviamente eso ayudó para que esos 3 años fueran supremamente malos. Entonces también me afronté a esa situación de tener muchísimas propuestas en un año, tener para escoger 2. Y ninguna de las 2 eran buenas. Entonces, de esas cosas también. Dice bien, porque cuando te fuiste allá, ya habías pasado por Selección Colombia y habías sido campeón de Copa América. Eres de los pocos jugadores, eso parece increíble, pero eres de los pocos jugadores que han sido campeones de Copa América en Colombia. Sí, yo era el más niño de todos. Fabián y yo éramos los nacidos en el 80. Yo terminé siendo el más joven por unos días, porque él también cumple en abril. Pero ¿Cuántos años tenías? Teníamos 21 años en ese momento. Habíamos acabado de cumplir 21 años y fuimos campeones de Copa América. Y fue un momento de esos, Rafa, que, pues, que la verdad que son de esos momentos sublimes, que siempre, cuando estás niño, los soñás, pero los ves supremamente lejanos. O sea, realmente uno cree que va a ser muy difícil conseguirlos. Y después verme yo ahí metido entre la cancha, celebrando ese título del 2001, el único que tenemos hasta ahora que coge valor después de tanto tiempo, pues la verdad que hoy mira uno para atrás y es solamente motivos de orgullo. ¿Cuántos partidos jugaste? Todos. ¿Jugaste en todos los partidos? Todos los partidos. Siempre entraba, no era titular, el titular era Gio Hernández, que la rompió con Aristi en esa Copa América. Aristi sale goleador. Aristi sale el goleador. Pero yo entré en todos los partidos, o sea, Pacho me dio la oportunidad de jugar en todos los partidos, 15, 20 minutos, 25, siempre entraba en los segundos tiempos. ¿Marcaste algún gol? No, me sacaron una de la racha. Eso, ¿qué pasó con ese de la raya? ¿Qué pasó? Ese fue contra Chile, creo, sí, en la primera vuelta. Ese día creo que Eulalio también entró desde reserva, Eulalio estaba reventando con el partido. Desequilibraba en una jugada que creo que desequilibró, me la sacó a mí atrás y dentro del área yo logro rematar y ya había pasado el arquero y se tira un chileno así como una medio volea y me la saca desde la línea. Me quitó la oportunidad de poder celebrar, creo que uno de los goles más importantes de mi carrera, porque pues marcar en una Copa América creo que hubiera sido espectacular y con la edad que tenía. Claro, ¿y cómo fue la celebración del gol de Iván Ramiro Córdoba frente a México? Eso fue espectacular. Recuerdo que yo creo que yo fui el primero que llegué a abrazarlo, que salí corriendo del banco porque fue justo en el campín en el arco sur. Iván Ramiro hace el gol y yo salgo corriendo y creo que soy de los primeros que del banco logro abrazarlo y la emoción fue tremenda, Rafa. O sea, nosotros sabíamos que si hacíamos un gol éramos campeones, porque esa defensa nuestra era
realmente durante toda la Copa América fue muy, muy, muy fuerte. Pues la valla menos vencida. La valla menos vencida. En Oscar. En Oscar. En la Oscar, Iván, Mario, jugaba Gerardo Bedoya, Iván López por derecha. Y éramos la valla menos vencida y ahí pues sabíamos que si hacíamos un gol éramos campeones. Y cuando Iván logra hacer ese gol, pues era como tener el trofeo en el bolsillo y la emoción fue tremenda, Rafa. ¿Se puede comparar esa emoción con la emoción del título del Medellín después de tantos años que ustedes consiguieron? No. ¿Son emociones diferentes? Son muy diferentes, Rafa, pero a ver, para mí, obviamente la del 2002 no tiene comparación. O sea, porque hay temas... A ver, en esa Copa América, todo lo que te hablo que fue espectacular, pero pues yo era un niño, estaba de suplente en el equipo, entraba a todos los partidos, fue un torneo de obviamente la selección, pero en el Medellín yo era protagonista. Y hay un tema sentimental ahí que viene cogido, que es mucho más fuerte que eso. Y yo crecí en Casa Roja, mis abuelos, mi papá, mis tíos. Entonces yo me crío donde mis abuelos paternos y ellos todos enfermos por Medellín. Entonces yo desde que tengo sentido y uso de razón, los escuchaba a ellos diciendo este año sí, este año sí, este año sí, y era este año no. Y este año sí, y todos los años era la excepción de que Medellín no podía salir campeón. Y los primeros recuerdos que yo tengo yendo al estadio con mi papá a ver al equipo, de salir obviamente desde nosotros, mis abuelos vivían en La Cumbre, en Bello, un barrio que se llama La Cumbre, en Bello. Salíamos desde ahí hasta el estadio y era todo el mundo con las banderas rojas yendo en los buses para el estadio. Me acuerdo esa sensación de subir las graderías del Atanasio y ver esa inmensidad de estadio repleto de rojo y todo el mundo. ¿Te acuerdas que en ese tiempo eran solo las banderas, las banderas, las banderas? Y yo creo que esa sensación que yo sentía cuando llegaba al Atanasio y ver ese estadio y me imaginaba algún día estando en la cancha y ver la frustración de mi familia que todos los años querían ver al equipo campeón y no podían. Y poderlo conseguir. Mi abuelo no me pudo dar campeón. Mi abuelo me murió ese año. En el 2002 y no me pudo dar campeón, Rafa. No, tranquilo, tranquilo, desahógalo. Desahógala porque, fíjate, la gente piensa que fue un momento de tanta felicidad, pero fíjate que hay cosas que lo golpean a uno como eso, de que el abuelo no haya estado. Sí. Perdón, yo soy muy emocional, creo que eso se lo heredé a mi mamá, pero mi abuelo, me acuerdo, me iba siempre y él se quedaba con el radio porque no podía ir al estadio. Y siempre era, mío, este año sí, este año sí. Y después yo verme en la cancha, haciendo, no el gol del título, pero sí el gol en Pasto, que fue el último. Y yo me acuerdo que yo celebré así, mostrándole a mi abuelo que había conseguido la tercera estrella. Fue un momento muy feliz, Rafa, muy porque yo sentía que le estaba, así él ya no estuviera, le estaba pagando una deuda. Estaba pagando una deuda de tantos años sin ver al equipo campeón y luego mi papá también, mi papá enfermo por Medellín y él sí me pudo ver con el equipo campeón. Pero fue un momento muy emotivo. Entonces, por eso te digo que es difícil compararlo, porque ese 2002 para mí tiene un tema sentimental grande. Claro, y hay una imagen tuya, ¿no? Pegado ahí a la malla. ¿Cómo fue ese? Pues bueno, ahí ya, Rafa, fue otro tema bien complejo y es que cuando vamos a Pasto, después de haber conseguido una victoria acá de 2-0, yo decía, esto no se nos puede ir de las manos, no se nos puede ir. Y cuando empieza el partido tan complejo, que Pasto erró unos goles, que David Montoya erró un penalti, pues yo empecé a sentir el miedo de que el título se nos podía ir. Pero ahí como que cuando las cosas son para uno, inmediatamente que David erra el gol,
A los 5 minutos me hacen a mí esa falta y cobro el tiro libre y hago el gol. Y luego verme empezando el segundo tiempo expulsado. Yo decía, puta, donde perdamos, donde terminen empatándonos y ganando, pues yo no puedo volver a Medellín. Sí. Yo decía, imagínate, Rafa, termino expulsado y la gente con esa gran expectativa que tenía de ver al equipo campeón y pues donde nos hubieran quitado el título, pues imagínate, me veía yo como el villano. Y con la familia. Entonces ahí venía el otro tema sentimental, que yo me imaginaba en ese momento que le estaba pagando una deuda a mi abuelo y de pronto verme en el otro lado de la historia como el villano que seguramente iba a terminar siendo donde eso pasara. Entonces la angustia era muy grande, o sea, la verdad que yo me sentía con un peso gigante en ese momento donde el equipo no hubiera podido mantener el título y pues los compañeros realmente batallaron hasta el final y lograron mantener el resultado de ese título para nosotros que fue espectacular. Cuéntanos, ¿cómo fue ese día? Es decir, ustedes se levantan, tienen que jugar el partido, está el técnico con ustedes, ¿cómo es la charla? ¿Qué se comentaban entre ustedes antes de ese partido? Pues la noche anterior empezó muy, muy difícil porque afuera del hotel nos tiraron juegos pirotécnicos toda la noche. Entonces yo recuerdo que estaba en el cuarto con Leal y pudimos dormir muy, muy poco, muy poco. Nos la pasamos casi toda la noche hablando, imaginándonos de cómo podría ser toda la historia si salíamos campeón. Y bueno, ya el otro día, cuando nos levantamos, pudimos dormir pues lo que pudimos dormir. Y el verso de Luna creo que siempre fue un verso que nos caló mucho a todos nosotros, a ese grupo de jugadores, y era que nosotros teníamos la capacidad de poder cambiar la historia del club, de quitarle el peso que tenía este club en las espaldas. Y no crea, Rafa, que lo sentíamos. O sea, nosotros cuando empezamos ese proceso sentíamos que era un club que realmente estaba maldito y que no podía ser campeón y que llevaba muchos años intentándolo y nada, y él nos cambió esa mentalidad. Él nos mostró el camino de por dónde teníamos que ir y lo más importante fue que nos creó el convencimiento de que nosotros éramos muy buenos, que éramos jugadores excepcionales y que podíamos hacer un colectivo, que podíamos cambiar esa historia del equipo, y así fue, así lo logramos. Es que recuerda, yo no sé si estuviste en la cancha en el año, eso pudo ser el año 93, claro, creo. Estaba en la cancha. Estabas en la cancha el año 93, cuando el famoso título de los 5 minutos y el gol de Junior, estabas en la cancha. Sí, claro, collar de arepas y ya pues obviamente se estaba celebrando el título. Y estabas con tu familia. Sí, yo estaba con mi papá. Yo siempre iba a ir con mi papá al estadio. Estaba en Norte ese día, pero acuérdate, Norte pues no era lo que soy, sino era tribuna familiar. Y yo siempre iba con mi papá a Norte. Mi papá siempre me llevaba allá y estábamos pues obviamente ya imaginando que con todo lo que se estaba viviendo, que el equipo iba a quitar esa maldición, y vuelve y pasa eso. Y recuerdo mucho ver a mi papá supremamente triste por llorando también. Sí, claro, porque obviamente sentía que realmente la maldición existía. Es que hay Por eso te digo, Rafa, que fue supremamente emotivo para mí, porque en el 2002 yo verme ahí adentro como parte de la historia de que era uno de los jugadores que estábamos cambiando esa historia que por generaciones habían padres, abuelos que nunca habían visto al equipo campeón, y verse uno ahí como actor principal, eso es un tema que... ¿Cuántos títulos tuviste en tu carrera? Pues tuve a nivel profesional, tuve el primero importante fue de Toulon, con la selección Colombia en Francia, luego el del 2001 con la Copa América, 2002 con Medellín. En Corea quedé campeón de la K-League en el 2012, de la FA Cup en el 2015,
y quedé campeón de la Champions Asiática con Seongnam en el 2010. Sí, fueron los títulos a nivel profesional. Y luego en el 2016 cuando vuelvo con Medellín. Otra vez. Otra vez. Pero ya es eso otro sabor. Claro. No, ya otra historia totalmente diferente. O sea, ya... ese título tenía una carga de responsabilidad muy alta, porque me acuerdo, Rafa, cuando yo llego acá a Corea, y de Corea en unas vacaciones, y se empieza a decir que Mao va a volver, realmente ahí tuve un pequeño acercamiento con el club, pero después me llaman y me dicen que no me iban a tener en los planes. Y se creó un movimiento acá en la ciudad supremamente grande porque Medellín no me iba a contratar. Yo creo que yo llego al equipo por la presión que ejerció los medios en su momento para que yo volviera al equipo. Pero en el momento que me dicen, bueno, usted ya es jugador del Medellín, pues la gente ya pensaba que automáticamente el equipo iba a salir campeón. Sí, claro. Y eso fue una responsabilidad muy grande para mí, porque yo ya entendía y sabía que yo no era el mismo Mao del 2002. O sea, que el jugador que corría toda la cancha, que ya el cuerpo obviamente no me acompañaba de la misma forma. Quizás tenía otras condiciones desde la parte de inteligencia para jugar, pero yo ya no sabía que no podía responder de la misma forma. Entonces era una presión enorme, pero una vez más, Rafa, pues yo digo que es como cuando uno está tocado por la varita para poder hacer historia en un club. En los primeros 6 meses que vuelvo, pues logramos ser campeones. Siempre se dijo que Mao pues era jugador del Medellín, tal, pero que algún día iba a jugar en Nacional, y se llegó incluso a plantear una negociación con Nacional. ¿Nunca se dio? Nunca se dio, porque los directivos, cuando yo veía a Envigado y empiezo a despuntar y obviamente a hacer goles en el fútbol profesional, y por lo de Envigado es que me llevan a Selección Colombia, que fue otro gran mérito que yo creo que tuve en mi carrera, es que estando jugando en Envigado me hayan llamado a la Selección Colombia para integrar la Copa América. Eso no es usual, que uno estando en un equipo tan pequeño pues lo llamen para estar en la selección. Entonces eso habla de lo que yo hacía en su momento a nivel deportivo. Y en ese momento pues obviamente llamé la atención del primer equipo que llamé la atención fue de Nacional. Pero yo venía arrastrando un tema de pubalgia, solo que estaba muy callado esa lesión que yo tenía, porque en Envigado siempre la manejamos así. Yo jugaba, me recuperaba durante la semana, tenía muy pocos entrenamientos para poder estar listo para el partido. Pero lo que hacía era que la lesión cada vez se iba empeorando, y llega el presidente Samuel Calderón en su momento de Nacional, se reúne con don Gustavo Upegui, cierran de palabra la negociación, y cuando un día me llama don Gustavo y me dice, mira, ya sos jugador de Nacional, termina el semestre y te vas a jugar, acabé de cerrar la operación, de palabra, falta obviamente los documentos. Y yo ya ahí me hacía, obviamente ya tenía la cabeza puesta en Nacional, inclusive en los meses anteriores cuando jugábamos los dobletes, porque el techo de Envigado se había caído, en otro jugábamos dobletes con Nacional y la gente ya pues me hacía también jugador de Nacional. Y un día después me llama don Gustavo y me dice, la operación se cayó, ya no vas para Nacional. ¿Y por qué? Nunca supimos la razón. Todo lo que yo te voy a decir acá son especulaciones, es lo que a mí me dijeron que pasó, pero no tengo cómo comprobarlo. Me dicen que la junta directiva de Nacional decidieron no comprarme porque yo tenía esta lesión de pubalgia, y en ese momento era una lesión que era muy estigmatizada, o sea, porque a varios jugadores los hizo casi retirar esa lesión. No había como un buen tratamiento en su época para esta. Entonces decían que cómo iban a pagar tanta plata por un pelado tan joven de 21 años que tenía una carrera en veremos, porque quizás no se va a poder recuperar de esa lesión. Y me dicen que la junta directiva tumbaron esa operación, y por eso yo nunca llegué a Nacional. Bueno, repito, no sé si es verdad o no. Pero habría sido algo, que digo yo, que iría contra tu historia familiar, tu abuelo, tu padre, pero, toda la gente de Medellín. Sí, no, Rafa, porque
porque ahí viene la otra parte de la historia. Cuando yo tengo 9 años, mi papá tiene un compañero del trabajo que era el director de los recogebolas de Atlético Nacional. Y como ya yo en esa época, desde los 6, 7 años, ya marcaba tanta diferencia en la escuela de fútbol, en las calles con mis amigos, ahí obviamente pues toda mi familia empezó a apoyarme mucho en el fútbol. Mi papá le dice, mira, yo tengo un hijo, pues mi hijo es un re crack, necesito meterlo en el ambiente del fútbol, él quiere ser jugador profesional. Y obviamente el señor accede y me meten de recogebolas de Atlético Nacional. ¿Cómo? ¿Usted fue recogebolas de Atlético Nacional? Entonces yo fui recogebolas de Atlético Nacional, me tocó el título del 91 con Nacional. Es más, yo soy el único recogebolas que salgo en la foto del equipo que fue campeón en ese partido contra América con Atlético Nacional. Entonces yo tenía una particularidad que recogía bolas con Nacional y el fin de semana iba a ver los partidos de Medellín con mi papá. Claro. Entonces me la pasaba en el Atanasio todos los domingos, sea con un equipo o el otro. Entonces ahí yo termino creciendo dentro de los dos, con los dos equipos. Y en esa época, Rafa, que es lo que yo también cuestiono mucho, que todo el mundo dice, no, es que de equipo nadie puede cambiar, que porque es, que es como la mamá, que uno no puede cambiar. Bueno, todos estos dichos que dicen, y yo siempre digo que depende de la historia que a uno le tocó. O sea, porque si vos creces en una casa roja y te hacen hincha y tu historia va que va así ya desde que sos muy niño y siempre que creces con un equipo, pues bueno, pero mi historia no fue así. O sea, mi historia fue que mi primer amor fue Medellín por mi papá, pero también él me mete recogebolas y me tocó la época de Aristi, Asprilla, de Alexis, de Andrés Escobar, ese torneo del 91 que se lo ganan al América, yo vi viéndolo ahí con todos los jugadores, entonces a mí me hizo coger, o sea, cariño por los dos equipos, lo que te digo, yo iba unas veces a recoger bolas y al otro fin de semana a ver al Medellín. Entonces para mí ya cuando voy a Envigado, mi sueño era jugar en uno de los dos equipos, en cualquiera de los dos equipos de mi ciudad, porque era la escala que yo también consideraba que era el progreso para mi carrera. Por lo que uno recuerda y por lo que he analizado de la carrera de Mao, te fue muy bien en Olimpia, te fue muy bien en Santos, lógicamente en Corea. En Corea. Lo de Corea fue sensacional. Sí. En Serbia también. A ver, yo tuve clubes donde me fue muy bien, muy bien, y clubes donde me fue muy mal. Sí, ya dijimos que los 3 primeros no te fue bien. Exacto, entonces, a ver, primero Envigado, Santa Fe, a pesar de mi corta estadía por la lesión, porque yo llegué lesionado a Santa Fe, tuve un pequeño periodo de muchísimo amor con la gente, de mucha conexión, porque llegué jugando muy bien, pero ya después la lesión no me dejó. Entonces yo considero que fue un buen paso. Envigado, Santa Fe y Medellín, espectaculares. Luego vienen estos 3 clubes que la verdad fueron nefastos para mí, que fue Morelia, Alain, en Emiratos Árabes y San Lorenzo. Y no lo digo por los clubes, sino también por lo que te contaba ahora, Rafa, porque yo creo que uno tiene gran parte de culpabilidad en lo que le pase, y yo en ese momento estaba totalmente desenfocado. Y no pude darle vuelta a la situación que estaba viviendo. Esos 3 clubes fueron malos para mí, pero después viene Olimpia de Paraguay, que yo siempre he dicho que Saturnino Cardoso salvó mi carrera, porque fue el entrenador que en su momento, después de que estuvimos en San Lorenzo compartiendo como jugadores, él se retira y se va para Olimpia, y un día me llama y me dice, Mao, te quiero acá en mi equipo, me acaban de dar Olimpia y quiero que vengas a jugar conmigo. Y yo en su momento no quería porque era otra salida al exterior y yo estaba con mucho miedo de fracasar en ese momento. Y quería mi lugar seguro, que era acá en Colombia, porque sabía que si iba y fracasaba, pues mi carrera por fuera estaba totalmente... Sí, meterse como en esa zona de confort, donde no quiero arriesgar demasiado. Exactamente. Estar tranquilo. Exactamente. Y creo que hay 2 personas fundamentales que fueron Saturnino en el convencimiento para que yo fuera, y de mi esposa. Mi esposa fue factor fundamental porque ella fue la que me impulsó a que nos fuéramos, la que me dijo que era la primera vez que un entrenador
me estaba llamando y me estaba depositando la confianza de la forma como estaba haciendo Saturnino. Sí, porque ya te había pasado. En Morelia no te pidió el entrenador. En San Lorenzo tengo entendido que tampoco te había pedido el entrenador. A mí Alfaro me pidió, pero cuando yo llegué a San Lorenzo entendí que para él iba a ser muy difícil ponerme. Pero cuando estamos hablando de Alfaro, estamos hablando de Gustavo. Sí, de Gustavo. Claro, porque yo llego prestado al club y tengo detrás un montón de jugadores en mi posición que eran del club y que eran figuras, bueno, Lavesi yo no competía tanto por Lavesi porque Lavesi era como un segundo punta, pero tenía el Pitu Barrientos y tenía a Montillo, que eran jugadores del club y que eran jóvenes y proyectos y que los querían vender. Entonces yo partía con una desventaja gigante. Ahí yo creo que yo ahí empecé a recomponer mi carrera, empecé a entrenarme bien, empecé a ser juicioso, a estar totalmente dedicado, físicamente estaba muy bien, pero para Alfaro se le hizo muy duro ponerme, creo yo, porque pues a él le exigían que tenía que poner a los pelados del club. Entonces viene Saturnino, me convence, voy y volví casi que a recibir el amor de padre, o sea, el amor de un entrenador que confiaba plenamente en mis capacidades, y eso hizo que yo volviera a empezar a levantar mi nivel de a poco. Qué interesante, perdóname, qué interesante eso. Porque acabas de decir, volví a sentir el amor. Ajá. Eso es algo que yo he escuchado de algunos jugadores que rinden en un lado, no rinden en otro. Y entonces la gente dice, hay que rodearlos, hay que pechichearlos, es que dicen, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el jugador necesita eso. ¿Eso es así? Según la personalidad, claro, porque hay que partir de la individualidad, o sea, no todos somos iguales, no todos necesitamos lo mismo, y yo siempre fui un jugador que necesité cariño y amor, siempre necesitaba, quizás porque así fue desde mis inicios, que tuve un entrenador muy paternal como fue Francisco el Bogotano González, que era como mi segundo padre. Entonces yo siempre tuve la relación del entrenador como segundo padre, y pues obviamente cuando no la tenía dentro de un club se me dificultaba mucho y empezaba, y siempre tuve como relaciones tormentosas con los entrenadores, de muchísimo conflicto, de tener que sobreponerme a los gustos del entrenador. Y eso debe ir mucho más allá, pienso yo, porque tenemos, y esta nota la comenzamos hablando del amor de tu mamá, has hablado de tu papá, del respaldo. Entonces cuando no hay eso, cuando se siente ese vacío, comienzan los conflictos. Claro, los conflictos y obviamente uno sobreponerse dentro de tu condición futbolística a eso es bien difícil, y más cuando no estás totalmente enfocado. Y yo en ese tiempo no estaba enfocado. Pero cuando ya empiezo a recomponer eso en Argentina, justo me da con el llamado de Saturnino, y yo ahí venía ya muy bien. O sea, ya mentalmente y físicamente estaba muy bien. Y él vuelve y me da cariño, me da amor, me da la confianza que necesitaba para volver a recuperar mi carrera. Y en ese semestre terminó haciendo 9 goles en Olimpia, siendo figura del equipo. Y ahí llamé la atención del equipo de Serbia. Entonces termino yéndome para Serbia, a una aventura totalmente diferente, pero con la ilusión de jugar un torneo, una competición europea. Y en Serbia también me va muy bien. Y de ahí termina la compra en Santos. Entonces, que lo de Santos es punto y aparte. Claro, claro. Porque en Santos también te va muy bien. Y hay una situación en Santos que yo alguna vez he contado, y es que te tocó Neymar. Claro. Te tocó Neymar, niño, darle paso, ¿no? En un momento de cambio. Sí, sí, total. Ahí termino pasando a la historia por ser el cambio cuando Neymar debuta. Pero más allá de todas esas vivencias que yo hoy las valoro mucho y las recuerdo con muchísimo cariño, es haberme puesto la 10 de Santos. O sea, haberme dado el gusto de poder jugar con la 10 en un templo como es Vila Belmiro, con Pelé en el camarote viéndome jugar. Eso te iba a decir. Si Pelé te había visto jugar con la 10, y si algún día Pelé se te acercó y te dijo algo. Eso es lo más bonito también, Rafa, que cuando yo llego y marco y hago el impacto que tuve en Santos, que no pude ganar títulos, pero que tuve una conexión así con la hinchada por
por mi rendimiento, por la forma de jugar, por la forma de expresar mi fútbol dentro de la cancha, que siempre era intentándome entregar al máximo. Después una vez Ediño, que es el hijo de él, que era el entrenador de arqueros de nuestro equipo, una vez me llama y me dice: Molina, mi papá quiere invitarte a almorzar. Y pues, ¿Cómo? yo me quedo como que, ¿y por qué a mí no? Quiere hacernos una atención a 3 jugadores del equipo. Entonces invitó a Kevin Pereira, Rodrigo Souto, y a mí nos invitó a almorzar. Y eso para mí fue una experiencia, Rafa, maravillosa, porque aparte de eso, obviamente yo cuando estaba en el almuerzo les pido autorización si podía llegar mi familia, mi mamá, mi esposa, mi hijo y mi hija que había acabado de nacer, que lo querían conocer, y él fue supremamente especial con mi familia. Pues a mis hijos los abrazaba, les daba besos, se tomó fotos con ellos, con mi familia. Entonces para mí fue la verdad que un momento de esos donde uno dice que estar en el fútbol vale la pena, porque así sea una persona igual a uno, que uno muchas veces desde este lado, uno dice: ¿por qué tanta idolatría con un futbolista? Pero en ese momento, claro, uno siente que está al frente de una persona que tuvo la capacidad de impactar el mundo entero, que es porque tiene algo supremamente especial. Claro, no, un monstruo. Un monstruo, sí. Un monstruo. Es decir, encontrarse uno con esa figura. Es que campeón del mundo, el mejor atleta del siglo, goleador por donde pasó, y que tenga una diferencia de esas, tiene que ser un momento realmente impresionante. Sí, impresionante, impresionante. Y además de impresionante, Rafa, es un reconocimiento a tu trabajo. O sea, porque obviamente yo estoy seguro que donde yo hubiera sido el Mao Molina que llegó a Santos, pero el Mao Molina de Morelia, pues ni me volteé a mirar. Claro. Cierto, pero en ese momento yo llego y el impacto que estaba haciendo con la gente, con mi fútbol allá en Santos, yo creo que ese pequeño gesto fue un reconocimiento inmenso a lo que yo estaba haciendo en el momento en Santos, y yo creo que eso es casi, Rafa, como ganarse un trofeo de un título, o sea, por exagerado que parezca, pero No, te lo iba a decir, eso es como un título, es como haberse coronado un título importantísimo. Ahora, ¿seguiste teniendo contacto con él? ¿No lo volviste a tener ese contacto? ¿Y qué sentiste el día que Pelé se fue? A ver, después de eso tuve contacto con él a través del hijo de Diño. Obviamente yo al poco tiempo me fui para Corea, entonces obviamente ya ahí no volví a tener contacto con él. Pero el día que se murió Rafa, la verdad que fue un día supremamente triste, porque si bien obviamente uno no termina teniendo una conexión tan cercana con él, porque pues yo no era amigo de él, obviamente, pero sí recordaba mucho ese momento, o sea, de una persona tan grande a nivel mundial, lo que yo te decía, que impactó tanto y cambió tanto el mundo del fútbol, y el haber tenido ese momento tan especial conmigo, el día de su muerte obviamente para mí fue un momento supremamente triste. Para ti y para tu familia, porque si tu familia estuvo en esa cena y él tuvo ese comportamiento, tienen que haber... Y además, ¿sabes por quién también? Por Ediño, porque yo tuve una conexión bien especial con él cuando estaba en Santos, y sabía que la estaba pasando mal y me daba mucha tristeza por él, porque también él no solamente veía a su papá por lo que era a nivel mundial, sino yo sabía del amor tan profundo que tenía por él y que estaba pasando por un momento bien difícil. Claro. Bueno, te fuiste a Corea. En Corea hay un evento, ¿no?, que creo que alguna vez lo contaste, el evento del golpe que recibiste en la cabeza, que perdiste el sentido, que tu señora estaba incluso en la tribuna, que fue un momento muy difícil. Ese momento fue bien complejo porque, a ver, empiezo la historia de atrás, de adelante para atrás. Porque después del evento, cuando yo me voy a la casa, yo no me quería dormir por el miedo que tenía de la contusión que había tenido. Y
y justo me quedo toda la noche viendo bobadas, internet, tal, como huyéndole a la dormida, y veo que ese mismo día a un chico en un país asiático por allá donde el fútbol no es tan profesional, le pasó exactamente lo que a mí me pasó y terminó muerto. Entonces, No, me imagino el susto. entonces eso para mí fue mucho más choqueante, o sea, me causó mucho más pánico y me hizo en su momento agradecer de que lo que me pasó en una liga buena, grande, donde me pudieron prestar los mejores primeros auxilios. El chico se había muerto porque no llegaron los primeros auxilios como me llegaron a mí. Y ahí como que empecé a sentir lo grave que pudo haber sido, Claro. ¿cierto? A dimensionar. A dimensionar todo lo que podría haber pasado. Entonces ahí vuelvo al momento del evento. Fueron un choque, un golpe, un cabezazo acá, perdón, en esta parte de la cabeza. Yo inmediatamente caigo inconsciente, empiezo a convulsionar y duro alrededor de 2 minutos y algo, totalmente inconsciente. El primero que me presta los auxilios es un compañero que casi le mocho el dedo porque intentó meterme los dedos a la boca, y pues obviamente uno ahí mismo lo primero que hace es bloquear la mandíbula, y él logró sacar los dedos y después lo corté todo esto acá. Y luego ver las imágenes, pues estar tendido ahí más de 2 minutos, si hubiera pasado un poquito más de tiempo, pues hubiera sido la cosa muy grave porque no te llega oxígeno al cerebro y bueno, hubiéramos estado hablando de ver a mi familia en la tribuna, mis hijos que están muy pequeños, y como empezar a dimensionar que esto de la vida es así, o sea, te cambia en un segundo, y que hoy estamos con muchísimas cosas y muchísimos privilegios, y por una jugada, por una mala decisión, por cualquier cosa, en un segundo te cambia la vida. Y fue un evento que la verdad a mí me hizo como darle un sentido a la vida diferente, porque también creo que cuando estamos en el fútbol vivimos en una burbuja, o por lo menos así lo sentía yo, que por ser quien uno es, pues a uno no le pasan ese tipo de cosas. Entonces uno cree que por ser futbolista, pues es una persona normal que se puede accidentar en un carro, te puede dar un infarto, te puede dar cualquier tipo de cosas, y en ese momento sentí la muerte muy de cerca. Y el miedo de perder la familia, pues también es bien difícil de asumir. Entonces, pues desde ese momento creo que he intentado vivir la vida diferente, de poder disfrutar a los míos, a mi familia, intentar disfrutar cada momento que estoy vivo. Obviamente, pues paso por muchos momentos de tristeza, difíciles, pero creo que ese evento sí me ayudó mucho como para cambiar mi forma de vivir. Claro. Y hoy disfrutando de una nueva oportunidad que la vida te da y que el fútbol te da, y es poder conceptualizar en un programa de televisión, hablar de fútbol, poder contar, expresar lo que sientes, lo que ves, lo que aprendiste, que me parece muy importante. Ahora, Rafa, hoy me siento en un momento muy pleno de mi vida porque si bien yo creo que los años más felices de mi vida fueron mientras jugué fútbol profesional, eso creo que no tiene discusión, porque es el sueño que logré que desde que, como te decía ahorita, desde los 12 años lo tenía. Pero Rafa, pasa muy rápido. O sea, vivís en una locura tan tremenda de que la carrera tienes que cuidar. Sí, pero además de corta es muy intensa. O sea, lo que te digo, ponele que sea corta, pero es que no te da tiempo de nada. No te da tiempo de disfrutar nada. O sea, es un carrusel de emociones que entonces jugás muy bien y estás acá, pero ya terminas el partido y sabes que a los 2 días tenés otro partido, entonces te tenés que cuidar, tenés que ir para la casa a alimentarte bien, a no salir, no poder disfrutar, tenés que volver a rendir, porque si no, entonces vienen las críticas. Entonces siempre es así. Entonces jugás un partido muy bien, al otro jugás muy mal y estás en el fondo, y vuelve e intenta salga, y lo vertiginoso que se vuelve estar en un hotel, estar saliendo para otra ciudad, volver, concentración. Obviamente no me estoy quejando de mi carrera porque, como te digo, fue fantástica, pero lo que sí siento es que no te da espacio para poder disfrutar el momento. O sea,
son cosas tan simples como que ganas un título y casi que ni lo disfrutas, porque ya estás pensando en cómo voy a hacer para mantenerme en este nivel. Sí. Entonces, cosas tan simples como que hay veces salía y quería ir a un centro comercial a caminar con mi familia y decía, no, porque es que estoy regalando piernitas para mañana. Entonces me tenía que quedar en la casa encerrado alimentándome bien y descansando. Entonces te montas en una rutina tan tremenda que muchas veces cuando ya despertas se acabó. Ya estás como que, uy, me quedaron los últimos años. Entonces, hoy estoy en un momento de mi vida donde no tengo ese afán, donde estoy tranquilo, donde estoy haciendo las cosas que disfruto, viajar con mi familia, poder disfrutar una mañana con mi esposa tomándome un café, haciendo ejercicio, yendo a los programas a Bogotá, a hablar de lo que más me gusta. Creo que es un momento de plenitud y de felicidad muy lindo, que obviamente me lo está permitiendo por esa carrera tan hermosa que pude hacer como futbolista, pero que en su momento, creo yo, no se logra disfrutar de la manera que uno debería disfrutarla. Y creo que es un mensaje también para los chicos de hoy en día que intenten vivir el presente, disfrutar las emociones, de disfrutar de cada momento que tengan dentro del fútbol, que obviamente sean profesionales y vivan intensamente el juego, pero que tengan la facilidad de poder disfrutarlo. Ya. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Es decir, como jugador de fútbol, mirabas el tema de los medios de comunicación, de los periodistas, aunque siempre tuviste una buena relación, siempre me da la impresión de que tuviste una buena relación, pero lo mirabas de una manera cuando alguien te cuestionaba o cuando alguien te alababa, y ahora estás en ese rol, estás al otro lado. ¿Qué has aprendido de eso? ¿Qué has entendido de eso? Pues, a ver, Rafa, como creo que le pasa a la mayoría de jugadores, si bien tú marcas que tuve una muy buena relación con la prensa, pero como todo tuve momentos de muchísima rabia, de que no aceptaba críticas, de que sentía que una vez los ponen a uno acá y después uno es el más malo de todos, y eso te genera pues obviamente mucha rabia en su momento. Pero hoy desde el espacio en que estoy, creo que obviamente con la madurez y ya estando fuera de obviamente de ser el actor principal, creo que el jugador de fútbol tiene que aprender a convivir con eso. Y hablo de aprender a convivir, es de relacionarse con eso, de saber y entender que la prensa es parte fundamental de sus carreras y que depende de cada persona de cómo lo tome. Yo no estoy diciendo que le tengan que abrir sus vidas obviamente a la prensa, pero sí saberlo manejar desde un lado inteligente, entender que es un vehículo también para que tu carrera progrese, porque mientras mejor imagen tengas, mientras mejor comunicación tengas y mientras mejor logres aprender a manejar las cámaras y saber cómo venderte, mejor te va a ir en tu carrera. Eso es una cadena de valor. Es una cadena, exactamente. Es como todas las aristas que hay que pertenecen a la industria son factores fundamentales para eso. Quizás hay jugadores que no lo necesitan, porque pues Messi, Cristiano, X, Y, ya está, ¿qué van a necesitar? ¿Qué van a necesitar eso? Pero es que esos son un porcentaje muy pequeño. Hay una gran otra cantidad de jugadores que uno también tiene que aprender a entender que es una muy buena herramienta también para proyectar tu carrera y no ver la prensa como enemiga. Porque también creo que uno bajo la crítica puede progresar muchísimo. Claro. Y siempre pues uno está recibiendo elogios, pues te hace entrar en un confort que creo que también es contraproducente. Claro. Contaste ahora algo que mucha gente no sabía, que había sido recogebolas en el año 91 con Nacional y que entonces te tocó Asprilla, te tocó Aristizábal. Hoy compartes con ellos. O sea, ¿ellos saben eso? Aristi sí. Fausto, no sé. Yo creo que no se lo he contado a Fausto. Pero Aristi sí se lo he dicho. Y ellos para mí, pues en su momento eran ídolos y yo quería parar la pelota como lo hacía Aristi, las salidas a conectar el juego como lo hacía él. Obviamente con Asprilla no, porque
pues Asprilla era otras características totalmente diferentes, pero es muy teso porque yo todavía hoy, por ejemplo, creo que Faustino ha sido el jugador más grande desde el talento que hemos tenido nosotros. Y pues hoy tengo la oportunidad de ser compañero de él, de verlo todos los días cuando voy al canal, y que en su momento pues fui recogedor de ellos. Es una experiencia, la verdad que es muy linda, pero también te digo del otro lado. Por ejemplo, hace poco fui a Orlando a visitar a Oscar Pareja, que es entrenador de Orlando, y poderme sentar con él a hablar de fútbol mucho tiempo. Cuando fui a verlo tanto tiempo al estadio, cuando era campeón, era capitán del equipo que yo siempre solía ir a ver con mi papá, pues esas cosas yo creo que no tienen precio, porque por esos personajes fue que uno se inspiraba para algún día poder pisar el Atanasio y poder gritar campeón con uno de los dos equipos, y eso fueron un motor para mí impresionante en su momento. Y pues ya hoy poder tener la oportunidad de tener esas vivencias, eso creo que es algo que no tiene valor. Pues hombre, Mao, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, pero no solamente las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón, de tus sentimientos, de recordar tantas cosas. Gracias, Rafa. Ahí lo que te decía, soy un hombre bien emocional, y creo que a medida que uno también se va poniendo más viejo y los recuerdos y las nostalgias vienen, pues bueno, ahí espero que haya sido bueno el momento, el espacio, y nada, me disculpan ahí por la llorada, pero fue una emoción que realmente viene a flote cuando recuerdo mucho a mi abuelo. Claro, y nosotros esperamos que los hayas disfrutado, ¿no? Porque has disfrutado el momento. Total, claro que sí, Rafa, y les deseo, la verdad, que muchísimo éxito. Sabes también el cariño y el respeto que te tengo, porque has sido una de las personas que vio mi carrera desde niño, cuando estabas acá radicado en Medellín, y bueno, siempre las puertas de mi casa estarán abiertas, Rafa, para cuando lo desees, tanto para vos como para tus hijos. Muchas gracias. Mauricio Mao Molina nos ha contado su historia desde otro ángulo, la historia de sus emociones, no solamente de sus éxitos, sino también de sus fracasos, de sus lecciones, de todo lo que ha podido aprender a través de este recorrido. Los invitamos a que estén con nosotros, que sean parte activa de esta comunidad que está creciendo. Si el contenido que usted ha escuchado hoy le parece un contenido de valor, denle like, suscríbase a nuestro canal, y juntos vamos a crecer para crear precisamente esta comunidad en una acción conjunta, creando contenido con la pasión, con la seriedad y con el gusto con el que lo hacemos. Muchas gracias por estar con nosotros en Agradable y Claro.